Esta mañana es para mí de verdad que un gozo y a la misma vez un peso de responsabilidad poder estar delante de ustedes en esta mañana, entendiendo que lo que hemos aprendido estos días a través de hombres fieles, piadosos, es el poder armonizar con el llamado de las Escrituras a poder proclamar a Cristo de manera fiel. Y si bien es cierto, nos consideramos y vemos nuestras debilidades, sabemos que su gracia es suficiente y es la que nos sostiene. Por la gracia de Dios, tengo el privilegio de poder compartirles que en la ciudad de Monterrey el Señor ha obrado y continúa levantando hombres fieles que proclaman su palabra. Es por pura gracia y misericordia de Dios que en mi ciudad, Monterrey, habemos varios hermanos, pastores, que desean, anhelan el poder ver el establecimiento del reino de nuestro Dios a través de la predicación fiel de su palabra. Y hoy de verdad que les comparto con gran gozo lo que el Señor está haciendo ahí. La Universidad Cristiana de las Américas es un testimonio también, Instituto Universitario Cristiano de las Américas es un testimonio de lo que el Señor hace para su gloria. Y es una excelente oportunidad y una tremenda bendición de poder servir y seguir entrenando a las siguientes generaciones. Es para mí de verdad que un gozo el poder compartirles lo que el Señor está haciendo y la manera en que Él está orando para su gloria. Les animo a que puedan considerar esto, las herramientas necesarias para poder ser entrenados, además las oportunidades que existen para continuar haciéndolo. Y si es a través de la necesidad de licenciaturas, de maestrías, ahí están las oportunidades. Y si es necesario el poder profundizar en los idiomas originales, consideren el certificado en idiomas bíblicos también en el Seminario Bíblico Palabra de Gracia. El Señor es bueno, es fiel y permite que podamos ver la manera en que Él obra, y por la pura gracia y misericordia de Dios también la oportunidad de colaborar con estas instituciones que el Señor levanta y de la cual también nosotros aprendemos mucho. Y por supuesto, bueno, muchos de ustedes saben, hay una carga en el corazón que el Señor ha puesto de manera muy personal y es a través del ministerio de la alabanza, de la música, del canto congregacional. Y es algo que por supuesto está muy presente a lo largo de mi vida y por lo tanto existe ese deseo por poder compartir y hacer ver la necesidad de poder cantar doctrina, de poder cantar teología, y les animo de que igual manera puedan ver la importancia que a través del canto no solamente nosotros compartimos con otros acerca de las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, sino que además estamos enseñando a las siguientes generaciones. Es una excelente herramienta, es una excelente gracia y don de Dios que nos permite poder levantar nuestras voces, unirnos en adoración, y qué mejor que poder cantar de las preciosas verdades de Cristo. Y de igual manera me gozo en poder compartir lo que el Señor está haciendo también y compartirles de este ministerio de su gracia, el cual mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de estar escribiendo, y el velo se rasgó. El canto que cantábamos el día de ayer es uno de esos cantos, himnos originales que de verdad nos anima mucho el poder compartirlos con la iglesia, así que pueden buscarlo a través de cualquier plataforma digital y esperamos que sea de gran bendición, de su gracia, porque finalmente el Señor es quien nos ha adoptado como sus hijos para alabanza de la gloria de su gracia, nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Y es algo, hermanos, que hemos visto a lo largo de estos días, la importancia de proclamar su palabra, de cantar su palabra, de orar su palabra, pero para poder hacer eso fielmente necesitamos estudiar su palabra. Es esta la que combate cualquier altivez y orgullo y filosofía que se pueda levantar. Y aunque ustedes no lo crean, o aunque parezca difícil de comprender, sabemos y entendemos que la mayor necesidad del hombre no se encuentra en situaciones económicas o materiales, sino que el problema real yace ahí en el corazón. Y el diagnóstico es el mismo, aunque se presenta con diferentes síntomas. Pensemos, por ejemplo, en una persona en un lugar remoto, lejano de la ciudad,
Y a lo largo de los años él ha podido emprender este campo, esta cosecha, este negocio muy próspero. Y con el pasar de los años llega su hijo, después de haber pasado años en la universidad, y regresa y le presenta a su padre la computadora y le dice: mira, papá, con esto tú vas a poder calcular, vas a poder pronosticar, vas a poder anotar, vas a poder hacer muchas cosas que ahorita te es imposible hacer mediante tus herramientas. El padre lo mira, saca su libreta, de esas de raya, escribe, ¿se acuerdan de esas libretas? Saca su lápiz y le dice: yo no necesito eso. Esto es lo que me ha traído hasta aquí. Esto es lo que nos ha llevado a poder tener lo que tenemos. Esta administración llevada aquí, y voltea a ver su montaña de libretas, es lo que te permitió a ti poder llegar y estudiar y ahora regresar. Y esto es lo que nos mantiene aún con vida. El hijo no lo puede creer. Papá, pero vas a poder hacer muchas cosas más y más rápido, más efectivo. Y el padre sigue respondiendo de la misma manera: yo no necesito que me enseñes. Esto funciona. Esto me ha traído hasta aquí. Esto contiene el sudor, las lágrimas, la sangre, y mira todo lo que se ha levantado. A miles de kilómetros de distancia nos encontramos ante un edificio muy próspero, muy grande, muy bonito. En la oficina principal se encuentra el jefe de la compañía, un hombre que de igual manera se encuentra trabajando arduamente, y llega su hijo. Él viene de Europa, viene de haber estudiado con los mejores profesores de administración, y de igual manera se presenta en la oficina de su padre y le hace ver y le dice: mira, papá, este software de última generación, inteligencia artificial, todo aquello que hemos tardado tanto tiempo, mira con qué facilidad vamos a poder avanzar. El padre toma su hoja de cálculo de Excel, muestra su pantalla, saca su agenda, su pluma de fuente, se pone sus lentes y le dice: esto es más que suficiente, hijo. No necesitamos de eso último de generación. Esto nos ha traído hasta aquí. Y mira cuánto esfuerzo nos ha costado. No necesitamos de otras herramientas. Todo esto lo hemos logrado con el sudor de nuestra frente. Y mira hasta dónde llegaste a estudiar. Voltea a ver su biblioteca y tiene ahí, para aquellos tecnológicos, los discos Word, Office 97, Office 2000, 2003, ya más o menos saben de qué contexto vengo yo. Entonces, Windows 95 y todos los software que pasaron por esa generación, todos los software que fueron utilizados por este hombre que le trajo tantos resultados favorables para su empresa. Dos contextos diferentes, dos historias diferentes, pero que si se das cuenta tienen la misma raíz, la misma problemática. Y esa se sitúa en el orgullo, en el poder decir: esto es lo que logramos con nuestras fuerzas, hijo. Esto es lo que logramos a base de nuestro esfuerzo, y con estas herramientas no necesitamos aprender nada más. Nosotros ya sabemos cómo hacer las cosas. Nosotros así nos enseñaron, así hemos salido adelante. No necesitamos de nada ni de nadie. El orgullo en el corazón del hombre es el síntoma que vemos, o más bien, es la real problemática, el problema de raíz que encontramos, que se puede manifestar a través de diferentes maneras. Pero si tú te das cuenta, tanto en el campo como en la ciudad, encontramos que la raíz está ahí en el corazón del hombre, buscando hacer las cosas como él quiere, porque le ha traído resultados, y por lo tanto, pragmatismo, es el camino que debe seguir. No está dispuesto a aprender, porque no está dispuesto a ceder, porque no está dispuesto a situarse bajo la autoridad de alguien más, sino que entiende y busca hacer las cosas conforme a su voluntad. Hermanos, este acercamiento no es compatible con la Escritura, y es algo que hemos venido estudiando en estos días. No es compatible venir ante la palabra de Dios para que nosotros queramos poner nuestra autoridad sobre la palabra. No es para que nosotros pongamos condiciones a la palabra. No somos nosotros llamados a establecer el estándar de cómo se debe estudiar la palabra,
sino que nosotros nos acercamos a la palabra de una manera humilde, de una manera completamente dependiente de su Espíritu, entendiendo que de inicio a fin el que se lleva toda la gloria es Dios, y que al acercarnos a su palabra entendemos que esta es suficiente, es inerrante y es inspirada por Dios. Por lo tanto, lejos esté de nuestro corazón poder querer poner o imponer nuestras condiciones. Hemos estado estudiando que una hermenéutica sana, saludable, se somete a los principios de la Escritura, hermanos, porque esto fue lo mismo que los autores del Nuevo Testamento emplearon para estudiar el Antiguo Testamento. Y ese es un tema completamente aparte que les animo a que puedan estudiar. Una hermenéutica histórico, gramático y literal te lleva a poder someterte a entender el texto bíblico, comprender la situación por la que está atravesando el autor, poder comprender aquello que es importante y sobre todo entender que Dios mismo ha inspirado su palabra para instruir, corregir y redarguir, y por lo tanto no necesitamos nada más. Salmo 19. A partir del versículo 7 encontramos una y otra vez este precioso recordatorio de que su palabra es suficiente. Salmo 119, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Hermanos, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, debemos hacerlo entendiendo que no podemos acercarnos con un corazón orgulloso como estos hombres, sino que buscando aprender y someternos a su autoridad. Y en Hechos capítulo 17, versículos 16 al 32, vamos a poder apreciar precisamente que una hermenéutica, que un estudio serio y sumiso a la autoridad de la palabra de Dios produce tres pilares, tres principios fundamentales para todo predicador que busca glorificar a Dios, para todo creyente realmente. Hechos 17, versículos 16 al 32. Es el pasaje que estaremos estudiando en esta mañana y es donde podemos apreciar que un estudio devoto de la palabra, que un estudio serio y aquel estudio que realmente se somete a su autoridad produce fruto. Y estos tres pilares que vamos a ver nacen de manera natural en un corazón que busca glorificar a Dios. Primeramente, vamos a ver que produce una pasión por las almas, y eso lo vemos del versículo 16 al versículo 21. Pasión por las almas. Versículos 22 al 29, veremos que de igual manera otro pilar es la presentación de la verdad. Versículos 22 al 29, la presentación de la verdad. Y finalmente del versículo 30 al 32, inevitablemente nos lleva a una proclamación de Cristo. Pasión por las almas, presentación de la verdad y proclamación de Cristo, versículos 30 al 32. Y te animo a que puedas tomar tu Biblia, que puedas seguir este bosquejo, que pueda ser de bendición para tu vida, puedas seguir con tu vista mientras doy lectura a partir del versículo 16 de Hechos capítulo 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él ha dado a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, y por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: ¿escucharemos otra vez acerca de esto? Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Señor, en esta mañana nos acercamos a tu palabra buscando ser instruidos. Y rogamos, Padre, que ésta pueda venir a traer luz a nuestro caminar y de igual manera nos lleve inevitablemente a glorificarte en todo lo que hacemos. Por favor, concédeme sabiduría, Señor, y permíteme ser fiel en la exposición de tu palabra para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El primer pilar que vemos que nace y brota de una hermenéutica y de un estudio serio y devoto de la Escritura es una pasión por las almas, hermano. Ve conmigo ahí, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Pablo estaba esperando en Atenas, ¿cómo sabemos? Bueno, porque justamente al salir ahí de Berea, versículo 13, vienen aquellos judíos de Tesalónica y estaban buscando almorotar a las multitudes. Eso lo vemos ahí justamente en el contexto inmediato, versículos previos. Y mientras Pablo es llevado hacia Atenas, Silas y Timoteo se quedan allí en Berea. Por lo tanto, el apóstol Pablo ya está en Atenas y él está esperando a poder, a que puedan venir tanto Silas como Timoteo. Y él estaba en Atenas. Esta ciudad, como seguramente habrán escuchado, como habrán leído, en ese momento no es que se encontraba en su mayor punto de esplendor, no es que se encontraba en un momento, en su cumbre o en su pico más alto, pero tenía una larga trayectoria y una larga historia y mucha tradición con respecto a ¿qué? A las filosofías y aquello que se debatía en aquel momento. Tanto Platón como Sócrates como Aristóteles, grandes mentes y eruditos y filósofos de aquel tiempo, que por cierto muchos de sus escritos perduran hasta el día de hoy, se habían presentado, habían debatido, habían discutido ya por años. Por lo tanto, se convierte en un lugar muy importante para poder hablar, para poder discutir y para, como lo vemos también en la descripción que nos hace Lucas en el texto, para poder comprender cuál era o qué era lo que movía a aquella ciudad. Ahora, el mismo Lucas nos describe esta ciudad como una ciudad llena de ídolos. Ve conmigo ahí la parte final del versículo 16. Y es interesante ver que el apóstol Pablo no está maravillado, ¿te das cuenta?, por la belleza arquitectónica. No está de tour, no es que simplemente está pasando y maravillándose de aquello que ve, sino que algo importante sucede. Y el texto es muy claro: su espíritu se enardecía. En la escuela dominical estamos estudiando el Salmo 119 y justamente este domingo pasado yo estaba exponiendo la sección donde se encuentra el versículo 53, y es ahí donde el salmista menciona y dice, Salmo 119, versículo 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Esta palabra horror viene a mostrar ese fervor, ese fuego dentro de él. Algo que armoniza perfectamente con lo que leemos en Lucas capítulo 18 con respecto a nuestro Señor Jesucristo, al ver a Jerusalén y llorar, al ver a los cambistas en el templo, haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Esto armoniza perfectamente también con el término que encontramos, enardecía, lo encontramos en el original griego, lo encontramos en la Septuaginta. Normalmente, la traducción griega del Antiguo Testamento, lo encontramos normalmente relacionado a la idolatría. Y lo que Dios muestra y manifiesta con respecto a la idolatría, su posición con la idolatría. Y si estás tomando notas, si tienes tu Biblia, puedes ir conmigo ahí a Oseas capítulo 8, versículo 4 y 5. Cito este pasaje porque es importante ver que es precisamente aquello que encontramos y que es consistente con el carácter de Dios con respecto a la idolatría. En Oseas capítulo 8, versículo 4 y 5,
Dice el Señor: ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Él ha rechazado tu becerro, oh Samaria, diciendo: mi ira se enciende contra ellos. La idolatría los había llevado a pecados terribles. Y el Señor dice: ninguno de estos realmente me conoce. Todos estos príncipes y estos reyes, estas autoridades, no están cercanos a mi corazón. Y esta idolatría, lo que ha producido, versículo 5, es que mi ira se enciende contra ellos. Es este mismo término que vemos aquí con respecto a Pablo, y que se enardecía. Y es lo mismo que vemos también en Zacarías capítulo 10. En Zacarías capítulo 10, versículos 2 y 3. Porque los terafines hablan iniquidad, y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo, por tanto el pueblo vaga como ovejas. Es muy interesante esto. Está afligido porque no hay pastor. Versículo 3. Contra los pastores se enciende mi ira, y a los machos cabríos castigaré. En un contexto muy interesante con respecto a la necesidad de un pastor, Dios nuevamente, Yahweh, presenta que su ira se enardece al ver estas muestras de idolatría, esta rebeldía que había en el corazón. Su enojo, su ira se ha encendido. Tanto la Reina Valera como la Biblia de las Américas nos lleva a poder comprender que es un enojo, es una ira de parte de Dios. Y es este término el mismo que utiliza Lucas para describir aquí el corazón del apóstol Pablo, al ver la idolatría. ¿En dónde? En Atenas. Profesando ser sabios, escribe el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 22 y 23, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Esto es lo que vemos ahí. Continuamos en el versículo 17. Así que el apóstol Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Esta palabra discutía nos habla de que estaba entrando en un intercambio de palabras, que estaba persuadiendo con una argumentación razonable. ¿Y dónde estaba sucediendo eso? En la sinagoga y en la plaza, en el ágora, en los espacios públicos. ¿Y con quiénes estaba haciendo eso? El texto es muy claro: con los judíos y gentiles, temerosos de Dios. Todo quien estuviera presente, dice la parte final del versículo 17. El que estuviera presente, ahí estaba Pablo listo para presentar la verdad del evangelio. Y es interesante el poder apreciar que tanto judíos como gentiles, o tanto judíos como griegos, son los mencionados en la primera carta a los Corintios, en el primer capítulo, a partir del versículo 21, ustedes recordarán. Porque los judíos piden señales, dice el versículo 22, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y es interesante el poder apreciar eso, porque aquí podemos ver el contraste, lo que estaban buscando. Aquello que de igual manera en los síntomas podrán verse distintos, pero en el corazón, en la raíz, es el mismo problema otra vez. Y es el orgullo de buscar a Dios, de buscar la verdad en sus propios métodos. ¿Te das cuenta? Es la búsqueda continua del hombre. Versículo 18, también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Bajo este primer encabezado de pasión por las almas, bajo este primer encabezado, este primer pilar, que viene como resultado de una hermenéutica, de un estudio de la palabra sana, o de un estudio sano, de un estudio sumiso a la autoridad de la palabra, podemos ver que la descripción es muy completa con respecto a la necesidad de los hombres. Y aquí se nos describen dos ramas, dos vertientes, dos caminos que el hombre en aquel momento había decidido tomar. De hecho, eso es aún consistente con lo que el hombre busca el día de hoy. Seguramente ya habrás escuchado que ahora también se ha vuelto muy popular el poder pensar como los estoicos, ¿verdad? El seguir una vida de acuerdo a la filosofía de los estoicos. Bueno, los estoicos, conocidos también como panteístas, ellos afirmaban: Dios está en todo.
Y ellos buscaban autonomía de todo, y esta palabra es muy importante, te animo a que la puedas considerar, la puedas anotar. Autonomía. Ellos se sienten alejados en una esfera diferente y ellos se sienten en la posibilidad de poder argumentar y presentar su caso con respecto a Dios. Ellos se convierten en el estándar de lo que es correcto, en el estándar de lo que es bello, y ellos entienden y se dan cuenta que ellos son quienes proponen los caminos y la manera de poder acercarse a Dios. Autonomía. Y de igual manera, los epicúreos, estos filósofos, que por cierto, filosofía significa amor a la sabiduría, esta búsqueda de la sabiduría, esta pasión, búsqueda de entender más. Estos epicúreos nos habla de que buscaban simplemente rechazar toda posibilidad de intervención divina. Ellos creían que era innecesario buscar a Dios. Ellos no tenían temor a un juicio futuro. Es más, ellos afirmaban que la creación había sido el resultado de un accidente. Dios es lejano, decían ellos, y es indiferente a su creación. De alguna u otra manera, ambos buscaban vivir vidas alejadas del dolor, los estoicos alejadas de las emociones, queriendo regirse bajo sus propios principios y no buscar el someterse a una verdad absoluta, sino que cada quien poder buscando sus propias alternativas de vida. Es interesante la pregunta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este palabrero? Y la imagen es muy interesante porque esta palabra palabrero en el original nos lleva a pensar, imagina esto, un pajarito que va recolectando basuritas, semillitas y cositas, ramitas ahí en la calle, emprende el vuelo y de repente empieza a diseminarlas, a echarlas otra vez por ahí. Ese es el palabrero, como recogiendo esas basuritas por ahí y de repente llegando a otro lugar y echándolas otra vez. Se referían al apóstol Pablo como un ignorante, como un novato, como un impostor, este palabrero. Y otros decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lucas resalta lo que el apóstol Pablo predicaba, el corazón de su mensaje, y sin importar la audiencia, sin importar el contexto, sin importar el dónde pudiera encontrarse, él tenía muy claro que su meta era predicar a Cristo. Y aquí lo hace de manera muy evidente, de manera muy clara. El autor nos deja, sin lugar a dudas, poder apreciar que el corazón del apóstol Pablo no estaba en discutir en el mismo nivel que ellos, sino que el apóstol Pablo entendía que él, a diferencia de ellos, tiene la verdad, porque Jesucristo es la verdad, y porque él conoce al Dios de la verdad, y como lo vamos a ver en un momento más, él presenta su caso anclado en la Escritura, que es verdad. Juan 17:17. Lo tomaron, lo llevaron al Areópago, versículo 19. Lo toman a Pablo y dicen, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Pueden darse cuenta que ellos identifican, se trata de algo nuevo. Y por lo tanto, desde este momento ellos ya se ponen en una situación donde necesitan escuchar, aprender. Es algo que desconocen, es algo que ignoran. Y por supuesto, eso Pablo se los deja ver muy en claro un poco más adelante. Este Areópago también es conocido como la colina de Marte, un punto alto en la ciudad, donde además ahí había un concilio que se reunía para definir procesos legales, religiosos y filosóficos. ¿Qué son estas cosas extrañas?, le decían una vez que llegaron ahí a la colina de Marte. Queremos saber qué significan. Ni mandado a hacer, ¿verdad? El apóstol Pablo escucha eso y es, claro, ¿gustan saber? ¿Están seguros? Versículo 21, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Se trata de una cosmovisión distinta a lo que viene a hablar el apóstol Pablo, y se trata de un choque de pensamiento, lo que está a punto de presenciar, lo que estamos a punto de presenciar. Queremos saber qué significan, aparentemente deseosos, anhelando buscar, porque no entendían. Y el versículo 21, nuevamente, cuando lo aprecias, hermano, te estás dando cuenta de la radiografía de la sociedad.
No estaban contentos, no estaban satisfechos. Había un deseo por escuchar, por aprender. Y eso es precisamente lo que escuchamos hoy. Y no sé si te has dado cuenta, pero en las redes sociales, en el internet, hoy ya proliferan los expertos. La sabiduría de este mundo. Y seguramente dependiendo de tu edad y de tus búsquedas te habrás dado cuenta que los algoritmos de nuestros diferentes dispositivos, los algoritmos de las diferentes páginas ya empiezan a conocer tus gustos y lo que buscas. ¿Es sano comer queso? Hace unos días mi padre me mencionaba eso. Oye, encontré unos doctores que empiezan a decir por qué el queso es lo peor que puedes comer, y de repente al ratito me aparecieron todos estos doctores que están abogando a favor del queso y los beneficios del queso. Oye, es exactamente lo que vas a encontrarte el día de hoy. Vas a encontrar aquellos que te dicen, sí, los estoicos, como debemos regresar a la sabiduría. Y habrá otros que te dicen los estoicos son lo peor. Habrá unos que te van a decir cómo convertirte en millonario, y son 3 pasos muy sencillos. Y el primero, pagar su curso. Y luego te vas a encontrar con otros que te van a decir, es gratis, mira, yo te lo doy, y cómo poder ser un hombre de influencia para la sociedad. Y de repente tú como predicador te sientas y dices, debo de empezar a entender y a buscar alternativas porque la gente no me entiende. ¿Cómo explicar las cosas a la gente? Ah, muy bien, y te dicen, tienes que ser un contador de historia, storyteller. Y entonces empiezas a leer todas estas descripciones y a escuchar a estas mentes maestras de la sociedad. Y no sé si te has dado cuenta, pero nunca terminas de descubrir nuevos, porque compartimos un mismo idioma en toda América Latina y por supuesto en España, y por lo tanto, imagina la cantidad de charlatanes que aparecen hoy. Y vas a estar tú sentado ahí cómodamente, viendo y adquiriendo estrategias y conocimiento a través de este mundo. Hermanos, es exactamente lo que estaba sucediendo, solo que ahora tenemos un dispositivo y no tenemos que ir al Areópago y no tenemos que ir a Atenas. Estamos sentados y estamos adquiriendo y recibiendo todo este mundo, toda esta cantidad de información, mucha de ella, la gran mayoría mugrero, porque en lugar de estar situados ante la autoridad de este texto, estamos encontrando cómo poder complementar la enseñanza bíblica en la práctica, negando la suficiencia de la Escritura. Eso no puede ser así. Queremos escuchar algo nuevo. Aquella iglesia que ha tenido tanto éxito cruzando la calle, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Qué métodos utilizan? Y tú sabrás, es mucho más sencillo poder empezar a traer gente de moda, grupos de música de moda, lo que la gente está buscando, estrategias del mundo para poder traer el mundo a la iglesia y así poder llenar los asientos, porque finalmente eso es lo que el mundo quiere que nosotros pensemos que necesitamos. Pero no puede ser así. Somos llamados a predicar la palabra y a pregonarla sin importar el contexto. Y ve aquí lo que produce en el corazón del apóstol Pablo, una pasión por las almas que lo lleva precisamente a poder presentarles la verdad. Y aquí es lo que aparece a partir del versículo 22, una presentación de la verdad. Este segundo pilar, este segundo fruto que brota del corazón de una persona, de un predicador que pone su prioridad en la autoridad de la palabra. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. El apóstol Pablo no va ahí y se presenta y dice: buenos días, buenas tardes, soy Pablo y yo soy hebreo de hebreos y yo estuve a los pies de Gamaliel, y yo sé que esto es algo extraño para ustedes, pero nosotros en el contexto judío, hebreo, pues yo soy una de las autoridades. No viene ahí con su carta de presentación y a decirle irreprensible, Filipenses capítulo 3, no viene aquí a describirle todo aquello que hace en otros momentos. No viene ahí con una carta de presentación haciéndoles ver, yo tengo autoridad, yo soy alguien en esta vida. No viene con sus maestrías, los doctorados, con sus certificados, con sus diplomados. De hecho, lo primero que hace es hacerles ver que están viviendo en ignorancia. No empieza tan suave como algunos sugieren, un acercamiento buscando terreno común para poder presentarles el evangelio y que ellos lo puedan entender más claramente porque estamos contextualizando el evangelio. No, la raíz del problema es el mismo, como lo veíamos al inicio, en un rancho, en una ciudad o en cualquier lugar. El apóstol Pablo comienza haciéndoles ver su pecado. Romanos capítulo 1, son muy religiosos, han cambiado la imagen de la gloria de Dios en cosas corruptibles, en semejanza de hombres, porque van en pos de sus propios deseos, en pos de sus propios anhelos. Sus credenciales no importan, él no necesita presentarse, él necesita presentarles el problema que hay en el corazón de ellos, y es que son muy religiosos. Pablo comienza con la proclamación de la verdad.
Porque mientras pasaba, versículo 23, y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora, ¿te das cuenta cómo el apóstol Pablo menciona? Ustedes tienen objetos de adoración. Supuestamente inclinan su deseo, su anhelo, se postran ante este altar o ante estos diferentes altares, imágenes. Pero me llamó la atención en particular al Dios desconocido. Aparte de religiosos ignorantes, como lo mencionábamos hace un momento, que finalmente, otra vez, hermanos, son síntomas, pues no sabemos que la raíz del problema es el pecado. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Mediante su razonamiento han logrado algo, les dice el apóstol Pablo. Mediante su acercamiento o su búsqueda, mediante su autonomía han logrado algo, queridos atenienses. Y eso es ser cada vez más ignorantes. Porque han ido caminando, inventando nuevos caminos, y cada uno de ellos los está llevando a esa misma idolatría, que carece de un fundamento, carece de la verdad. Ellos mostraban una rendición a tantas cosas, al punto que habían llegado a una adoración y una rendición a lo desconocido, hermanos. Aquello que ni siquiera se imaginaban, pero que de igual manera traía tal vez placer, tal vez paz a sus vidas. Versículo 24, abróchense los cinturones, ¿verdad? El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Un eco de Génesis capítulo 1. Un eco de lo que leemos en las Escrituras. Y de manera muy contundente, hay un Dios que hizo el mundo. Puesto que es Señor del cielo y la tierra, soberano, Dios creador, Dios soberano. Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. No hay nadie como Él. Él es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Dios es mucho más grande, haciendo un eco también a las palabras de Salomón, su oración con respecto al templo en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esto nos habla de la trascendencia de Dios. Aquellos que han estudiado teología propia seguramente empiezan a poder identificar que el apóstol Pablo tiene su teología muy bien. Dios creador, Dios soberano y Dios trascendente, que excede y no mora en templos hechos con manos humanas, sino que está mucho más allá. Isaías capítulo 66, versículo 1, el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? No mora en templos hechos por manos de hombres. Y esto es muy interesante también. Hechos por mano de hombres. ¿Qué viene a su mente cuando meditamos en el Antiguo Testamento? Esta frase, hecho por manos de hombres. Ídolos. Es precisamente lo que encontramos a lo largo de Isaías en el capítulo 2, en el capítulo 10, en el capítulo 16. Una y otra vez la referencia a que es una frase que comúnmente se utiliza para la idolatría. La presencia de Dios no puede ser manifestada por medio de expresiones hechas por los hombres, completamente en contra de la enseñanza de los estoicos de aquel tiempo. No hay manera que ustedes con manos de hombres puedan representar algo que va mucho más allá, que trasciende su entendimiento. Versículo 25, ni he servido por manos humanas como si necesitara de algo. ¿Puedes meditar un poco en eso? Nuevamente el mismo sentido que choca con el entendimiento de la autonomía, hermanos, y es que quiero que esto quede también muy claro en el pasaje. Estamos viendo el choque entre cosmovisiones, porque por un lado tú puedes tener aquí, imagina esto, imagina tres círculos primeramente. Primero, aquí está Dios, aquí está el hombre, y para poder llegar a Dios en esta autonomía, porque el hombre se siente que está ajeno, él puede llegar a través del razonamiento.
Él puede llegar a través del ser, tanto el ser como el razonamiento, como la existencia, como la belleza, como todo lo que vemos aquí en el mundo, tiene que venir por medio del esfuerzo humano. Representar a Dios mediante el esfuerzo humano, utilizar nuestras manos y nuestros sentidos para poder comprender a Dios, y esto es completamente ajeno a lo que vamos a ver precisamente en la Escritura. El hombre no puede ser, no es autónomo, a pesar de que en su búsqueda por poder sentarse a esa misma autoridad de Dios, procura en sus fuerzas poder hacer esto. Y esto va completamente ajeno a lo que vemos en la Escritura, como lo vamos a ver en un momento más. No es servido por manos humanas. Salmo capítulo 50, versículo 10 al 12. Si yo tuviera hambre, dice Asaf, hablando y citando palabras de nuestro el Señor, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. En este salmo Asaf hace evidente que nuestro Señor no tiene necesidad de nada ni de nadie. Isaías capítulo 44, versículo 24, es Yahweh que hace todo y que extiende solo los cielos y extiende por sí solo la tierra, su aceidad. Hemos visto hasta este momento que el apóstol Pablo conoce muy bien a Dios porque sabe que es el creador, porque sabe que Él es soberano, porque sabe que Él es trascendente, porque sabe que Él no depende de absolutamente nada ni nadie, afirmando nuevamente su aceidad. No necesita de nadie, puesto que Él, continúa el versículo 25, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Un eco de Génesis capítulo 2, versículo 7, Isaías 42, versículo 5. El creador de los cielos, el Señor que da aliento al pueblo y que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Job capítulo 33, versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. La proclamación del apóstol Pablo es: Yahweh, el Dios de Israel, es el origen de la vida. Hermanos, una hermenéutica sana, un estudio de la palabra que realmente busca someterse a la autoridad de esta, confronta el error y procura en humildad acercarse a ella porque no se cansa de proclamar la verdad. Vean ahí el versículo 26, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Una referencia a Adán, de uno hizo todas las naciones del mundo, Génesis capítulo 10, habiendo determinado, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, su propósito, y habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Daniel capítulo 2, versículo 21. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quien quita reyes, quien pone reyes, quien da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. En otras palabras, podrán ser atenienses, podrán ser judíos, podrán ser ricos, podrán ser pobres, hombres de campo, hombres de ciudad, todos somos creación de Dios. Y por lo tanto, debemos prestar atención al propósito por el cual fuimos creados. Versículo 27. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de vosotros. Es necesario buscar a Dios, es lo que el apóstol Pablo menciona. Y de manera evidente ellos lo estaban intentando hacer. Pero, dice ahí, si de alguna manera palpando. Ahora, cuando ustedes y yo pensamos en palpar algo, normalmente es porque tenemos dificultad para ver o porque queremos sentir de qué está hecho, cómo es la firmeza de alguna pieza que estamos tocando. Hermanos, esta idea, esta palabra, imaginen ustedes a un ciego que va avanzando, intentando moverse, intentando hacerse valer por sus esfuerzos con sus manos. Les pregunto yo, ¿será que podrá hacer un maratón? ¿Será que podrá cumplir un maratón? Imagina un cuarto completamente oscuro y de igual manera la puerta se encuentra a 70 kilómetros de distancia, estás en este lugar oscuro, no ves absolutamente nada y comienzas tú a palpar y a querer moverte y llegar a la salida. Es un esfuerzo vano, es un esfuerzo inútil y es lo que el apóstol Pablo le está haciendo ver a ellos. No es a través de la filosofía humana, no es a través de los caminos humanos, no es a través de la supuesta autonomía humana, ya que ésta recae en su completa ignorancia. No hay manera de poder encontrar
a Dios necesitan ayuda, porque en sus fuerzas no lo van a lograr. Y es el mensaje de Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová, buscar a Yahweh mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es exactamente lo que está haciendo el apóstol Pablo en este mensaje, si lo vemos en su totalidad. Es momento de que entiendas de que puede ser hallado, de que hay manera de encontrarlo, pero ¿cómo es esta manera? Poder someterse a sus preceptos y negar y entender tu ilusión de una supuesta autonomía, de que en tus fuerzas puedes lograr algo. No hay muchas verdades, no hay muchas alternativas, hay una verdad, y esa verdad es la que nosotros proclamamos a través de la predicación de la palabra, y el mundo necesita escuchar esta verdad, sin importar el contexto, sin importar la condición, sin importar el momento, porque esta palabra es suficiente para que tú puedas traer aliento a aquellos que están en dificultad, para que tú puedas traer y corregir a aquellos que están en el error, y para que tú puedas edificar a los santos que día a día, que domingo a domingo se reúnen y se congregan en la iglesia donde estás, hermano. Que no falte de tu palabra, de tu boca, de tu corazón, la meditación de su palabra, porque tú entiendes y sabes, a diferencia de los filósofos de este tiempo, que nuestro Dios no es un Dios lejano. Versículo 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Sabes que eso es como una bomba que acaba de explotar? Porque si tú recuerdas estos 3 círculos de los que te mencioné, este intento por el hombre en su autonomía de poder llegar a Dios, ahora imagina que es uno y es Dios. Y el hombre no está por acá, el hombre está ahí, porque es gracias a Dios que vivimos, nos movemos y existimos. ¿Eso qué quiere decir? Piensas, porque Dios es quien te ha dado eso, razonas porque el Señor es el quien te ha dado eso, porque dejado de Él no puedes hacer absolutamente nada. En Él vivimos, nos movemos y existimos. A diferencia de los ídolos que no viven, que no se mueven, que no existen, nosotros vivimos por Él. Y no puede existir entendimiento de nuestra experiencia, de nuestra vida sin Dios. El hombre no puede ser capaz de pensar o razonar alejado de Dios. Así como algunos, dice el apóstol Pablo, de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros linaje suyo somos. Ahora, esto no es el apóstol Pablo afirmando y diciéndoles, miren, pues la verdad, tienen algo bueno en su enseñanza, o miren, vamos a partir de aquí porque ahí están cerca. Acaba de decirles que son unos ignorantes, acaba de decirles que están alejados, que son religiosos. Lo que está afirmando el apóstol Pablo es que dentro de su gracia común, el Señor le permite al hombre que ha sido creado a su semejanza tener una idea de que realmente fuimos hechos por Dios, a su imagen, que no venimos por accidente. Pero ¿qué sucede? Romanos capítulo 1, el hombre busca restringir con injusticia la verdad. Imagina esa idea, básicamente el hombre está queriendo empujar la puerta, no quiere permitir que esa puerta se abra. ¿Por qué? Porque no quiere aceptar. ¿Qué es lo que no quiere aceptar, querido hermano? El llamado a que se someta a una autoridad absoluta por su orgullo, por su deseo de hacer su propia voluntad. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, a plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Creados a imagen de Dios, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Hijos de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina se parece a algo valioso en nuestros términos. No es hecho por manos humanas. Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. No necesita ser servido por manos de hombres y no puede ser representado por la creatividad de los hombres. Es lo que viene argumentando el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Tú, en tu supuesta autonomía, no tienes el derecho ni la autoridad para poder acercarte a Dios en tus propios términos. Porque ni tu creatividad, ni tu capacidad para hacer algo, ni siquiera tu máximo esfuerzo puede acercarte a Dios. Efesios capítulo 2, estás muerto en tus delitos y pecados. Necesita venir un milagro.
no puede ser definido mediante el pensamiento humano. Dios no puede ser explicado mediante un razonamiento filosófico. Tiene que acercarse y anclarse en la Escritura, porque esta es la revelación de la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes Colosenses, capítulo 2? La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Miren que nadie los haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. En su epístola a los Colosenses, nuestro querido apóstol Pablo está buscando anclar y hacerles ver a la iglesia en Colosas que están completos en Cristo y no necesitan absolutamente nada más. Pero hay algo muy importante: no podemos ser cautivos. Esa palabra, cautivos, presos. Ayer también estudiábamos, ¿no?, las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Están en el lazo del diablo, están amarrados ahí, cautivos. Y por lo tanto, estas filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, van en contra del conocimiento de Cristo. ¿Te das cuenta? Dos cosmovisiones diferentes, dos choques. No puede haber armonía. No es a través de los métodos humanos, sino que nos sometemos a lo que la Escritura nos enseña. El pensamiento humano. Así es como culmina el versículo 29 de nuestro pasaje. Pero tal y como el apóstol Pablo lo menciona en su carta a los Colosenses, estos principios no son según Cristo. Y es precisamente lo que viene a compartir en la parte final de este sermón, de este mensaje. Este tercer fruto, este tercer pilar, este tercer resultado que brota de un corazón que está sometido a la autoridad de la palabra y busca honrarlo, y es la proclamación de Cristo. Vean conmigo a partir del versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Sabemos por el contexto, versículo 18, que Pablo se refiere a Jesús, como lo vamos a ver en un momento más. Se refiere a que es a través de Cristo que ellos pueden encontrar reconciliación, que pueden ser limpios de sus pecados, que pueden encontrar el perdón de Dios y así poder presentarse puros y limpios delante de Él. Es a través de su obra, lo cual vamos a ver ahora en el siguiente versículo. Pero hay un camino, hay una verdad, hay vida, hay esperanza. Por tanto, dice el apóstol Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, les hace ver su mayor problema. ¿Cuál es el mayor problema de estos hombres? Su ignorancia, que se refleja en orgullo, en religiosidad. Su muerte espiritual, su incapacidad de poder acercarse a Dios, de poder encontrar paz para con Dios. Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Este es un mensaje contundente y esperanzador, porque ¿quién es aquel que se arrepiente, hermanos? ¿Quién es aquel que decide, que viene por gracia de Dios y se arrepiente? Aquel que entiende su necesidad y viene en una convicción de pecado. Y este llamado es aquel que tiene que fluir de los púlpitos, la necesidad de que el hombre se arrepienta. Ahora, a lo largo de este pasaje habrás notado la manera en cómo el apóstol Pablo muestra este énfasis. Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay, versículo 24. Dios da vida a todos y todas las cosas, versículo 25, versículo 26. Dios de uno hizo todas las naciones, versículo 26, versículo 30. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Él es el creador de todo. Él es quien ha establecido todo. Él es quien da vida a todo. Él es el que sustenta todas las cosas. Hebreos capítulo 1, Colosenses capítulo 1. Es a través de la obra de Cristo que este llamado de arrepentimiento llega. Mateo capítulo 28. A todo pueblo, a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. Es un llamado al arrepentimiento. Y si te das cuenta, no es una conversación buscando suavizar las diferencias entre ambas filosofías, ni tampoco es un acercamiento con temor. Y yo creo que aquí vale la pena poder pausar un momento. Hermano, no tengas temor. Hoy te podrás dar cuenta que hay muchos palabreros, hay muchos expertos, jóvenes, adultos, con mucha fama,
que hablan palabras que a veces uno tiene que regresar y pausar y volver a escuchar porque parece ser una inteligencia muy elevada. Y tienes temor tu corazón porque dicen, nuestros jóvenes están recibiendo todas estas filosofías y yo no entiendo ni siquiera lo que están mencionando. Tú no estás llamado a entender las filosofías, tú estás llamado a someterte a lo que este libro menciona y acercarte a tus jóvenes, a los adultos, a las familias con palabras de esperanza y de salvación a través de Cristo. No necesitas y no estás llamado a poder comprar todos los libros de filosofía para hacerte un experto y así poder refutar todo aquello. El apóstol Pablo no está haciendo eso. El apóstol Pablo está anclado y parado en la verdad y él no tiene ningún temor en presentar la verdad por más loco que esto parezca. ¿Te das cuenta? No te importa, no te interesa el escuchar todos estos razonamientos huecos y vacíos. Tú tienes la verdad porque la palabra de Dios es verdad y porque el Dios de verdad es quien ha traído y te ha llamado a pronunciar sus perfecciones, sus virtudes. Y por lo tanto estás parado en aquello que trae verdadera esperanza y consuelo y salvación al hombre. No debes temer. El apóstol Pablo no intenta conversar, no intenta suavizar. ¿Por qué? Porque el llamado al arrepentimiento es cuando te das cuenta que estás completamente mal. Y él les dice, están mal, son ignorantes, son religiosos, deben arrepentirse. Ayer aprendimos que la predicación efectiva siempre llega al tú. Acuérdense, sí es muy importante. La predicación efectiva siempre llega a tú. Ustedes tienen que arrepentirse. Debido a todo esto, bueno, todavía no termina, pero tú debes arrepentir. Este es el llamado del Dios que creó todas las cosas, del Dios que da vida a todas las cosas, del Dios que ha creado a todos los hombres, del Dios que hizo todas las naciones, y es el Dios que llama a todos en todas partes que se arrepientan. Versículo 31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Toda predicación efectiva. ¿Por qué? Si no lo haces, estás en problemas. Es necesario que la gente sepa de este día. No tengas temor. Es necesario que la gente sepa del juicio de Dios por medio de un hombre a quien ha designado. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo cubrió el tiempo a través de su escritura, a través de su sermón? No solo habló de la totalidad del Dios que creó todo, que hizo todo, todas las naciones, todos los hombres, todas las partes, sino que además nos menciona que Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia, pasado, que Dios te llama al arrepentimiento, presente, y que Dios juzgará al mundo en justicia. Y eso sucederá en el futuro. Pasado, presente, futuro. Él ha pasado por alto los tiempos de ignorancia. Él llama a que todos se arrepientan porque Él va a juzgar con justicia por medio de un hombre. Los juicios de Dios son llevados y son traídos y expuestos en el Areópago. De manera que el apóstol Pablo les dice, todo lo que ustedes hacen aquí, todo lo que ustedes comentan aquí, todos los juicios que ustedes emiten en este lugar, no tienen comparación con el justo juicio de Dios que hará a través de un hombre que Él ha establecido y que ha presentado pruebas. ¿De qué? De su resurrección. Y así como hizo mención del primer Adán, ahora viene y hace mención del segundo Adán. La resurrección es central en la predicación de los apóstoles. El día de ayer nuestro hermano Steve Lawson predicaba acerca de Hechos capítulo 2, el mensaje del apóstol Pedro, el sermón, pero una y otra vez, Hechos 2:32, Hechos 3:15, Hechos 10:41, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. La predicación fiel te lleva a proclamar a Cristo y hablar de la necesidad de poder ser reconciliados con Dios a través de Él, Dios hecho carne, porque si no lo haces, vendrá un juicio, un justo juicio del segundo Adán, Jesucristo.
Versículo 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Cuando oyeron acerca de la resurrección, aquello que trajo y confrontó su corazón, algunos se burlaban, pero otros dijeron: te escucharemos otra vez acerca de esto. No se trató de un diálogo elevado con las mentes más brillantes de Atenas. Se trató de una confrontación de cosmovisiones y de una confrontación de la mentira en la que estos hombres religiosos estaban viviendo. Porque su necesidad era la misma, exactamente la misma por la que estaban pasando los judíos, gentiles en otras partes del mundo, y eso lo vemos claramente en las predicaciones que vemos de los apóstoles a lo largo del libro de los Hechos. La palabra de Dios no regresa vacía, y eso lo vemos ahí cuando hay quienes se convierten. Pero de igual manera, querido hermano, la oposición es inevitable. Y la oposición llega. ¿Por qué? Por la condición de tinieblas en las que se encuentra el hombre. Hermano, y esto es exactamente lo que vemos que sucede en el mismo capítulo 17. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay unos que creen, versículo 4 del capítulo 17, hay unos que creen y se unen a Pablo, ahí en Tesalónica. Por supuesto, el contexto de Berea, aquellos que creen y que también un buen número de griegos y hombres y mujeres se unen, escuchan la palabra y la reciben. De la misma manera hay otros que se oponen. Y debes de recordar que en tus fuerzas no vas a convertir a nadie. Es la palabra de Dios la que es viva y eficaz. Y sabemos que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Proclamamos la palabra de Dios porque esta puede traer libertad, porque puede traer vida, porque esta es viva y eficaz. Pero el apóstol Pablo tuvo oposición. Los mejores predicadores, nuestro Señor Jesús predicó y no todos se convirtieron, porque sabemos que no todos son llamados, que no todos son escogidos, son muchos los llamados. Hacemos el llamado, buscamos proclamar la verdad, pero sabemos y no somos ignorantes de la oposición. Pero esto es inevitable, hermanos. Cuando sometemos nuestro estudio de la palabra, como estuvimos estudiando en estos días, cuando nos sentamos en esa silla, cuando abrimos la palabra, cuando podemos ser, por la ayuda del Espíritu, capaces de comprender el texto, de manera que es una realidad en nuestro corazón. Cuando estamos en ese estudio reverente de la palabra, entendiendo su autoridad, inevitablemente habrá en tu corazón una pasión por las almas, habrá en tu corazón una presentación de la verdad, fluirá de manera natural una proclamación de Cristo, entendiendo que habrá quienes crean y quienes no. Pero en ti no están los resultados, de ti no depende eso. Es este mensaje que trastorna el mundo. Hechos 17, versículo 6. Y es gracias a la palabra que nosotros estamos anclados en la verdad. Hoy te animo a meditar. La manera en la cual te acercas al texto bíblico produce estos 3 frutos en tu corazón. Una pasión por las almas, una presentación de la verdad, conoces a Dios, porque el apóstol Pablo lo conoce perfectamente, creador, soberano, todopoderoso, dueño de todo. Viene de manera natural la palabra cuando hablas con otros, proclamas a Cristo. Hermano, la manera en que te acercas al texto bíblico, tu estudio de la palabra, te permite comprender la condición del hombre y su necesidad de un Salvador. La necesidad de que los santos continúen siendo edificados. El problema no está utilizando los métodos de este mundo. La solución no está en mandar a los creyentes al psicólogo, a los expertos de este mundo. La solución está en que tú pases el tiempo necesario en ese escritorio, en esa silla, estudiando la palabra, la cual es suficiente y la cual presentará a todo hombre en esa madurez, perfecto a la imagen de Cristo, pareciéndose a Él cada día.
Eso es lo que somos llamados a hacer y esta palabra es suficiente. Hierve tu sangre, se enardece tu corazón al ver la necesidad en tu ciudad. Voltea a ver a tu alrededor, cierra tus ojos y piensa en tu ciudad, contempla tu ciudad. Está llena de ídolos, está llena de ídolos y tal vez tu corazón ha empezado a tener placer también en esos ídolos que la cultura adora. Tal vez estás buscando poder encontrar ese punto en común, esa manera de armonizar y utilizar estrategias de este mundo. No permitas que eso suceda, no calles, no cedas, proclama a Cristo mediante un estudio reverente de su palabra. Has convertido el estudio de la palabra en un ejercicio intelectual, en cómo traer nuevas cosas a la gente, en novedades, en cosas muy elevadas para que la gente te reconozca. ¿Te has olvidado de ser un pastor? ¿Te has olvidado de apacentar a la grey de Dios, la cual Él pagó con su propia sangre? Hermano, acércate al texto y encuentra en la predicación de los apóstoles esa guía, ese mapa, esa brújula, de manera que al llegar al texto bíblico, que en tu corazón pueda fluir y nacer una pasión por las almas, una presentación de la verdad, del Dios de verdad, y una proclamación de Cristo.